Saludos. Otra oportunidad más que nos concede el Señor y que para mí es un privilegio poder compartir contigo. A Dios le doy gracias por ti, por tu hogar, por tu familia. Le agradezco por todos aquellos que miércoles tras miércoles se conectan a compartir los diversos temas que hemos estado tratando durante todas estas semanas. En esta ocasión, todavía enmarcados bajo el tema principal, que es preparándome para todo tiempo. En esta ocasión vamos a enfocarnos en el último de esta serie, que puedes para todos los fines denominarle: pondré todo mi empeño en conocer las palabras del Señor para vivir por ellas. Así pues, preparado tú y yo para todo tiempo, pondré todo mi empeño en conocer las palabras del Señor para vivir por ellas. Recibo un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todo hermano y hermana que ponen su corazón para que esta experiencia sea posible, para poder llegar hasta tus hogares. Se te ama en nombre del Señor Jesucristo. Al Señor rogamos que aquellos que ya conocen del Señor se sigan edificando, solidificando sus raíces en Cristo, y aquellos que aún no lo conocen, date la oportunidad de tu vida. Es por ti mismo, es para tu salud eterna. Abre los oídos, abre el corazón al Señor Jesucristo, que Él te ama. Vamos a orar para comenzar, y así pues le damos gracias al Señor por sus cuidados y bondades, porque nos da otra oportunidad más de compartir sus asuntos, su palabra, a través de estos medios, implorándole siempre al Señor que en su misericordia te bendiga a ti que haces tiempo para escuchar su palabra, para estudiarla, para reflexionar en ella. Para aquel que aún no conoce de Jesús, imploramos desde el cielo que sigas enviando distintos emisarios, tocando a su corazón, hablando a sus oídos, Señor, para que se rindan a tus pies y experimenten lo que de verdad es la vida. Gracias, Jesús, te damos a ti por tus cuidados. Amén. Pues, amados, como ya mencionamos brevemente, todas estas semanas hemos estado trabajando bajo ese tema general: preparados para todo tiempo. Cuando comenzamos a tocar esta serie de subtemas, iban todos enfocados en una dirección: cuán necesario es que de verdad tú y yo estemos preparados. Preparados para todo tiempo, y a veces es una frase, y para todo contratiempo. La necesidad de la preparación es continua. La necesidad de echar raíces en Jesús es continua. Entender que el propio Jesús fue el que nos habló de el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Eso implica un acto continuo con la capacidad de enfrentar las circunstancias, las adversidades, todo lo que venga. Y así pues, enfocado en ello, hemos estado tocando diversas áreas necesarias para la vida del hombre y la mujer de Dios, para seguirse formando, echando raíces, preparándose como correctamente la palabra nos enseña. Cuando decimos ya en esta ocasión, como último subtema de esta serie, que pondré todo mi empeño en conocer las palabras del Señor para vivir por ellas, esta expresión está basada en un verso que ya citamos al principio de este compartir hace muchos miércoles atrás, y se encuentra allí en Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo capítulo 7, verso 24. Recuerda tu Biblia, libreta, lápiz, toma notas, por ti mismo escudriña, es tu corazón con el Señor. Mateo capítulo 7, verso 24 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya mencionamos un momento dado que estas fueron palabras de Jesucristo. Jesús, en medio de aquella experiencia que conocemos típicamente como el Sermón del Monte, entre sus enseñanzas en un momento dado, se detuvo prácticamente ya en las postrimerías de ese llamado sermón y expresó lo que acabamos de leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras.
Fíjese que es hermoso observar que Jesús dijo cualquiera. Es decir, esto está al alcance de todo el mundo. Estas palabras son para todo oído, son palabras para todo corazón. Las palabras no están limitadas por unos pocos. La limitación muchas veces se la crea uno mismo. O sea, está al alcance de todos y gloria al Señor porque la sirvió para todos. Y así mandó a predicarla por el mundo. Nos toca a nosotros a abrir los oídos. O sea, por eso dice, y las oye. Ese que las oye y las hace. Pues entonces esa es la segunda parte. O sea, no solo está en la disposición de abrir los oídos para escuchar su palabra, sino la disposición de hacerla, es decir, de ejecutarla, de hacerla parte de mi vida diaria de forma real. A ese tal es que Jesús le compara con un hombre prudente que supo edificar sobre la roca. Fíjate que en este año la congregación ya hemos ido transmitiendo que el hombre y la mujer de Dios es un corazón que no retrocede, sino que por el contrario avanza. Pero para no retroceder y poder avanzar, definitivamente hay que edificar sobre la roca que es Jesucristo. Y Jesús aludía que precisamente ese edificar correcto surge ¿cómo? Surge a través de escuchar sus palabras y aplicarlas, ejecutarlas. Teniendo eso en mente, comienza a hacerte una serie de preguntas y a considerar lo que estaremos tratando esta noche. Cuando me senté a estudiar esta parte del tema y orar por el mismo, comencé por hacerme una pregunta. ¿Qué representa para Dios? ¿Qué representa para Jesús? Es decir, ¿qué representa para ese maravilloso maestro que es el que dice allí en Mateo que el que oye sus palabras? ¿Qué representa para Dios que sus palabras sean escuchadas? ¿Te has preguntado tú eso? ¿Qué representa para tu Señor que sus palabras tú y yo las escuchemos, su criatura humana las escuche? Te supiera que hay dos porciones de la palabra que por lo menos para empezar nos dan una esencia de lo que podemos visualizar como lo que hay en el corazón de Dios cuando tú y yo escuchamos sus palabras. Si examinas allí en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Mira cómo dice la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Yo sé que esto tú y yo lo hemos escuchado otras veces, aquí lo hemos considerado en otros temas, en otros tópicos. Mira esa pregunta, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos? O sea, ese verso está hablando de cosas que complacen a Dios. Míralo con tus ojos, repito, libreta, lápiz, la Biblia, por ti mismo. Está hablando de complacencia el Señor. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová, es decir, de él mismo. Aquí ya con esa pregunta te están transmitiendo un mensaje a ti y a mí. Me están diciendo cómo Dios se siente complacido en términos de qué, de que sus palabras sean obedecidas. O sea, eso le complace a Dios. Pero abona más ese verso. Mira cómo dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención. El prestar atención obviamente a sus palabras. Cuando tú miras ese verso en conjunto con tus ojos, lo que te está diciendo es que desde el punto de vista de Dios, Dios se siente complacido cuando el humano, su criatura, escucha su palabra, le presta atención, la obedece. Oye, la hace formar parte de su realidad, de su vida diaria. Así que, para empezar, cuando tú mires la Biblia, porque obviamente la Biblia es la que recoge hoy día entre nosotros la palabra del Señor. Cuando tú miras la Biblia, en la medida en que esta comprende la palabra del Señor, ten bien presente que Dios se siente complacido, que nuestro Señor se siente complacido cuando tú y yo nos ocupamos de considerar, examinar, escudriñar, estudiar, conocer su palabra, prestarle atención a su palabra, obedecer a su palabra. Estamos agradando a Dios.
Dios se siente complacido cuando tú y yo nos ocupamos de la Escritura. Así que cuando tú abres la Biblia y le dedicas tiempo, es bueno que sepas que desde que lo haces, estás llevando contentamiento al corazón de Dios. Y eso es hermoso y es importante. De hecho, fíjate que tú y yo somos seres humanos con defectos. ¿Y cómo te sientes tú cuando tú observas que alguien a quien tú amas, a quien tú aprecias, oye, tú le envías unas notas, unas letras, una carta, como le quieras llamar, y esa persona la coge con cariño, la examina, la lee, la relee, la repasa, la guarda, por ciertas épocas va y la saca y vuelve y la lee? ¿Cómo tú te sientes? Tú te sientes agradado. O sea, sientes que alguien apreció lo que tú tomaste de tu tiempo para comunicarle, para dejarle saber, y esa persona que lo recibió lo apreció. Y así pues tú te sientes agradado. Lo mismo ocurre con Dios. Dios, nuestro Padre Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. Oye, se ha ocupado de transmitirle a su criatura, transmitirnos a nosotros lo que Dios conocemos como la Escritura, su palabra, su instrucción de vida. Él se ha ocupado de hacerlo y lo ha puesto en nuestras manos. Pues de la misma manera Él se siente, oye, agradado cuando tú y yo valoramos eso que Él hizo, eso que ha hecho por ti y por mí. Fíjate que quizás parezca un poco exagerado a tus oídos, pero cuando yo pienso que Dios se siente agradado, cuando tú y yo prestamos dedicación, tiempo, diligencia a su palabra, yo comienzo hasta por considerar físicamente lo que es la Biblia. A mí me da dolor, me da pena cuando veo una Biblia tirada en algún lugar, descuidada. Y no es que uno idolatre el libro, perdone que lo ponga de esa manera, pero la forma en que representa lo que Dios le ha traído a tu vida y a la mía, para que le conozcamos, pues hasta el propio libro como objeto lo tomo en las manos con el respeto que se merece el Señor, el autor de lo que ahí está recogido, y le presto atención. Y cuando para completar veo cómo Él se siente agradado, en la medida en que, oye, se le presta atención a su palabra y se le obedece, yo como hijo y tú como hijo estoy seguro que queremos agradar al Padre. Así que considera eso cuando vuelvas a leer la Biblia. Considera eso cuando te vuelvas a sentar, no el tiempo para escudriñarla. Entiende que desde que lo haces, ya tu Padre Celestial siente regocijo en su corazón. La contraparte de eso sería reconocer cómo tú crees que se siente cuando se le abandona su palabra, cuando no se le atiende, cuando se le ignora, cuando no se le dedica tiempo. Mira, ese es el otro lado de la moneda. Según te ponía ahorita el ejemplo de cómo tú te sientes regocijado cuando alguien pone atención, cuando tú tras tomar de tu tiempo para escribir unas notas, una letra a alguien lo atesoró, te trajo regocijo al corazón. ¿Cómo te sientes cuando tras haber puesto tu empeño en lo que escribía, ves que lo toman y lo tiran a un lado, lo descuidan, además te lo encuentras en el piso, lo botaron? Tú te sientes como triste, compungido, que no se le prestó realmente el valor a tu propósito al sentarte a escribir. Lo mismo ocurre con Dios también. Cuando el ser humano, la criatura del Señor, tristemente no le dedica atención a la Biblia, a las páginas de la Biblia, se lleva tristeza a su corazón. Y yo sé que tú y yo no queremos hacer eso con nuestro Padre Celestial. Por eso tú y yo no somos de los que descuidamos la Biblia. Tú y yo no somos de los que descuidamos la palabra. Tú y yo no somos de los que ignoramos esas páginas tan maravillosas que contienen los tesoros del cielo. No, tú y yo somos de los que le prestamos todo el cuidado que se merece y la diligencia y la dedicación, porque es palabra de Dios. Fíjate que en esa tónica todavía marcados en esa pregunta, ¿cómo tú crees que Dios se siente cuando nos ocupamos de su palabra? Mira, acude allí al libro de Juan. Juan capítulo 14. Miremos dos versos, el 15 y el 21. Juan capítulo 14, versos 15 y 21. Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obviamente los mandamientos están comprendidos en la Biblia.
La palabra de Dios es el mandamiento de vida para el hombre. Jesús decía, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso lo dice para todos los fines del verso 15. Mira el 21 de ese mismo capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Fíjate que te decía hace unos momentos que Dios se siente complacido cuando tú y yo prestamos atención a su palabra. Ahora dice Jesús que Él se siente amado cuando tú y yo le dedicamos a la palabra, a sus mandatos, a toda instrucción recogida en la Biblia. Él se siente amado cuando tú y yo le prestamos atención. Y añade, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así pues que cuando tú y yo estamos hablando de que pondremos nuestro empeño en conocer la palabra del Señor, en conocer sus palabras, para vivir por ellas, tengamos algo bien claro. Para empezar, Dios, nuestro Dios, tú y yo tenemos la oportunidad de agradarle, llevar contentamiento a su corazón y demostrarle que le amamos y dejarle sentir amor a su corazón cuando tú y yo nos ocupamos con diligencia en su palabra. Así se siente Él. Y tú examinas los versos por ti mismo en tu casa. Esa es mi insistencia. De esto se trata, de aprender de la Escritura por nosotros mismos, lo que Él tiene para con nuestro corazón. Así que por favor toma esas dos notas para empezar. Cuando tú vuelvas a sentarte en tu casa a leer la Biblia, desde que la abras, acuérdate que está llevando contentamiento al corazón de Dios y le estás dejando sentir amor. Y así se siente amado. Interesante, ¿verdad? La propia Escritura sí te lo testifica. Gloria sea al Señor. Al igual que hace unos momentos te decía, relacionado a complacencia, cuando valoramos su palabra, que te decía que por un lado cuando la valoramos se siente complacido, por otro lado cuando la ignoramos se siente triste. Ocurre cuando hablamos de las palabras de Jesús. Si bien se siente amado cuando escuchamos sus palabras, sus mandatos, y los atesoramos y los guardamos, ¿cómo tú crees que se siente cuando los ignoramos? Es una manera de decirle, aunque no lo hayamos pensado con cuidado, no te amo, no te tengo presente. Así se siente el corazón de Dios. Así importantes son estas aparentes sutilezas o pequeñeces que realmente no lo son. Después la que vimos Jesús dijo, la palabra siempre, la palabra, todo esto es la palabra. Jesús dijo, por cuanto lo poco fuiste fiel, lo mucho te pondré. Se nos olvida esos pequeños detalles aparentes de la vida. Son los que comienzan a hablar de cómo es tu corazón y cómo es el mío para con Dios, en sus asuntos, en su obra, en lo que nos puede confiar. Pues estas aparentes simplezas hablan de quién eres tú y quién soy yo ante los ojos de Dios y no una mera apariencia ante los ojos de los humanos. Así que Dios sabe quién realmente se ocupa de su palabra con diligencia y con esa disposición en el corazón de prestarle atención y atesorarla. Quién se ocupa de sus palabras con el deseo y el respeto de obedecerla. Y en ese momento, si no te has percatado, le estás diciendo cuánto lo amas y estás dando complacencia al Dios del cielo. Sin embargo, esa no es la realidad total del humano, lamentablemente. Cuando tú y yo vamos en la palabra, seguimos buscando precisamente, preguntándonos cuál es la posición del humano ante la Biblia hoy día. Ubícate allí en 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo capítulo 4. Vamos a estar viendo los versos 3 y 4 un momento. De entrada, de forma general, o sea, cuando tú miras lo que es la Biblia hoy día, no tienes que detenerte a hacer un estudio tremendamente profundo. Y puedes detectar que hay unas tristes realidades en nuestro alrededor. A nivel general, en la humanidad, la Biblia, fíjate que por un lado, gloria a Dios, sigue siendo el libro más vendido. Y eso es interesante y hermoso. Y a ti, amigo, tiene que dar regocijo ese hecho. Pero por otro lado, cuando examinas la perspectiva que hay sobre la Biblia modernamente, en muchos sectores se ha comenzado a enfatizar en ese restarle veracidad a la Biblia
en verlo como un libro inverosímil, o sea, imposible, ilógico. En otros sectores sencillamente se ha comenzado a ver la Biblia como un obstáculo al desarrollo de derechos de avanzada. ¿Escuchaste eso? Se ha comenzado a ver la Biblia como un obstáculo al desarrollo de derechos de avanzada, en particularmente en las áreas conocidas como de derecho de familia, derechos de seres humanos, en donde pues se ha comenzado a ver lo que dice la Escritura como un elemento limitante, un obstáculo a los posibles pasos acelerados en favor de reconocer unas vertientes nuevas de derecho. Así se ve la Biblia para muchos sectores hoy día, como un obstáculo, porque lo que dice de alguna manera desalienta lo que se pretende modernamente. También es triste. Cuando lo miras a nivel del pueblo cristiano, llamado pueblo cristiano moderno, también esta consideración de la palabra ha sufrido lamentablemente unos cambios, unos impactos. Y me refiero, vayamos allí a 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el 4 lee así: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjate que comenzamos esta noche hablando de que parte de esa preparación para enfrentar todo tiempo, para enfrentar todo contratiempo, es precisamente el tuyo poner empeño en conocer las palabras del Señor para aplicarlas a nuestra vida. Porque el propio Jesús dijo que el que oye sus palabras y las hace es un hombre prudente que edifica sobre la roca, sólido. Y ya hemos visto cómo en esa gestión que es en beneficio tuyo y mío, sin embargo, a su vez, a Dios llevamos contentamiento y le decimos que le amamos cuando nos ocupamos de su palabra y obedecemos lo que en ella se recoge. Pero que igualmente ese sentimiento hermoso que deberíamos llevar a Dios porque nos ocupamos de su palabra no es el sentimiento generalizado de la humanidad, porque los tiempos presentes, con pena hay que decirlo, la Biblia se ha mirado de otras formas, se ha mirado inclusive restándole el valor genuino que tiene. Pero esto no solamente ha sido una tendencia de la humanidad generalizada, sino también dentro del pueblo cristiano. Y esa parte a ti y a mí nos tiene que preocupar, más que todas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de prepararnos debidamente y de forma correcta para enfrentar todo tiempo, pues mira, el pueblo del Señor es el que responde a ese llamado de preparación. Y si el mismo pueblo del Señor descuida la palabra, o aun cuando la tienda la haga de manera incorrecta, o la tienda de maneras indirectas, pues mira, realmente esa preparación no va a ser la adecuada, por no decir que puede ser inclusive hasta peligrosa. Fíjate que allí en Timoteo, cuando dice vendrá tiempo, mira, a través de la historia, aún bíblica, tú y yo podemos ver cómo en un momento dado el pueblo de Israel descuidó la palabra de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel descuidó las instrucciones divinas dadas a través de Moisés, por ejemplo, dadas a través de la ley mosaica, traída a través de los profetas? Cuántas veces el pueblo descuidó esa palabra, siempre sufrió calamidades, tropiezos, angustias, situaciones adversas. Inclusive, mire, sufrió hasta invasiones de pueblos vecinos a causa de no escuchar la palabra de Dios. O sea, siempre pagó consecuencias. Eso es algo que tú puedes estudiar en la palabra. Te va a coger tiempo. Examínalo con cuidado. Verás cómo el propio Dios advirtió al pueblo de Israel. Le advirtió que a causa de sus actos idólatras, a causa del presente de descuidar su palabra, utilizaría naciones vecinas para que los pusieran en cautiverio. Dios se lo advirtió. Como he dicho en otros temas, siempre Dios advierte. Y ocurrió. O sea, el no obedecer su palabra, el no ser diligente con su palabra,
tuvo consecuencias adversas para aquel pueblo. Cuando traes eso al presente que vive esta humanidad, un mundo que en general no escucha su palabra, me refiero a la palabra de Dios, que la ignora, que la devalora. Un llamado pueblo cristiano que ha tomado muchos pasos que no todos son correctos con relación a la Biblia, que ha manejado la escritura de distintas maneras, a veces muchas de ellas livianas, o tratando de conformarlas a corrientes modernas de la sociedad. Ese pueblo circunstancialmente tiene que entender que tarde o temprano se pagan las consecuencias, como el pueblo de Israel las pagó y las enfrentó a través de la historia. Cuando dice aquí en Timoteo, vendrá tiempo, es que precisamente en la historia han venido ocasiones, pero esto se va a seguir acentuando. Tiempo en que lo que aquí vamos a leer será más evidente, más palpable ante nuestros ojos, más visible. ¿Y de qué se refería pues con relación a vendrá tiempo? Tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa afirmación de la sana doctrina, si cuando tú miras ese verso completo, no sufrirán la sana doctrina, empieza esa frase a la inversa. Hablamos primero de qué doctrina. Mira, doctrinas son las verdades fundamentales de la Escritura. Son las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Yo siempre digo de etapa a etapa. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cuando dice aquí, cuando el apóstol Pablo escribía a Timoteo y le advertía, le alertaba de que vendrían tiempos en que no sufriría la sana doctrina, el apóstol estaba preparando a Timoteo para que comprendiese que vendrían momentos tristes en donde el humano no estaría dispuesto, oye, a escudriñar para conocer las verdades fundamentales de la palabra. Cuando dice no sufrirán, esa expresión, ¿qué es lo que implica? Mira, no están dispuestos a hacer el esfuerzo por sí mismos por conocerlas, entre otras cosas. Sufrir implica pagar el precio. Pagar el precio de escudriñar, pagar el precio de conocer, pagar el precio de prestar atención, pagar el precio de por sí mismo estudiarla. Mira el verso tú con tus ojos. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, tiempos en que lo que de verdad la Biblia enseña, no habrá la disposición del corazón de esforzarse por conocerlo para aplicarlo. No habrá esa disposición de tomar lo que la Biblia dice y yo aceptarlo para que sea mi regla de vida. En nuestros tiempos presentes, definitivamente, tenemos que ir mirando a nuestro alrededor una vez más. ¿Dónde estamos parados? ¿Cómo tú ves el ambiente? ¿Cómo tú ves las personas? ¿Cómo tú ves la aplicación de la palabra? Ve pensando tú según vamos rastreando esto aquí en este verso. Mira cómo sigue diciendo el mismo. Sino que teniendo comezón de oír. Ves montando tu rompecabezas. Por un lado, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, la doctrina, conjunto de principios fundamentales, verdades de la palabra, no hay la posición de sufrirla en el sentido de esfuerzo, de caminar la milla necesaria para yo conocerla. Sin embargo, te dice en ese mismo verso que teniendo comezón de oír. No necesito buscar un diccionario que significa comezón. Pero el comezón, inclusive dentro de este verso, recuerda que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, es una afirmación que culturalmente nace en el pueblo griego. Implicaba para todos los fines, mira, un deseo de oír siempre algo nuevo. Los griegos, como parte de su cultura, se reconoce que eran ávidos, deseosos de conocer cosas nuevas. Y aquí lo que está diciendo es que vendrán tiempos en donde las personas querrán conocer cosas nuevas, oír cosas nuevas. Eso implica comezón de oír. Pero la parte triste es que ese oír cosas nuevas, lo que encierra a su vez es un cansancio de lo que la Biblia enseña. Cuando unes el verso completo, ¿qué es lo que te está diciendo? Oye,
tiempos en donde no van a sufrir la sana doctrina porque van a querer estar constantemente escuchando cosas nuevas. Es decir, mira, ya lo que la Biblia han dicho, ya yo he oído muchas cosas, pero me canso, quiero oír algo nuevo en mis oídos, algo nuevo, algo que me entretenga, algo que me guste. Y ese deseo constante de escuchar algo nuevo, que encierra un cansancio ante lo que supuestamente es viejo, a mí me pone a pensar. Fíjate que por un lado te estoy diciendo que la expresión no sufrir la sana doctrina implica una ausencia de disposición y de esfuerzo por conocer la verdad genuina. Pero súmale usted y sumamos a esta situación que no solamente hay la falta de esfuerzo y deseo genuino de buscar el conocer que la palabra dice, sino que inclusive nos cansamos rápido de ello. Cuando digo nos cansamos rápido de ello, mira, estaba leyendo hace unas semanas atrás un pequeño artículo comparando, y aunque usted puede decir que tiene sus explicaciones y razones, cuando la pandemia empezó, oye, las redes se inundaron por un lado tratando de buscar mensajes, predicaciones, palabras. Según fue avanzando el tiempo, fue disminuyendo, numéricamente hablando, esas búsquedas. Independientemente de lo sano del contenido, hablaba de cómo el humano se inclinó a un momento difícil a buscar dónde refugiarse, en qué ampararse, y se llenó esto de bombardeo de palabras. Pero según avanza el tiempo, se cansan. Piensa en ti mismo, cuántas veces estás cansado. Ay, mire, que volver a sentarme una hora a compartir otro estudio. Mire, que tener que sacar 2 horas para leer la palabra otra vez. Me canso. Me es más fácil que alguien venga y me la cuente. Me es más fácil que alguien me la explique. Más sencillo, por un lado. Yo sí me pregunto, o sea, ¿cómo nos verá Dios? ¿Te imaginas que el Señor se canse de ti, de mí, con la misma facilidad que nosotros nos cansamos de hacer sus cosas? ¿Dónde estaríamos tú y yo de verdad? Si el Señor se cansara de nosotros con esa facilidad con que tú y yo nos cansamos hasta de cargar la Biblia o abrir la Biblia o de leer la palabra, de leer un capítulo, de leer un verso, de pedirle sabiduría para entender su palabra. Que nos ayude, y gloria a Dios que definitivamente su paciencia con nosotros es grande, es inmensa. Pero volviendo al punto, fíjate que comenzó de oír implica un deseo continuo de oír algo nuevo. Mira, la sociedad donde tú y yo estamos inmersos, donde tú y yo tenemos como escenario nuestra crianza en cierta medida en estos tiempos, es una sociedad que demanda mucho de cosas nuevas, porque se cansa rápido de las mismas. Sí, no es una sociedad de consistencia, no es una sociedad donde pueda perseverar y persistir en algo. Por eso en el manejo de la conducta humana hay mucha preocupación en torno de la falta de compromiso, falta de consistencia, porque una sociedad, mira, alguien le llamaba hace poco muy picaflor, o sea, brinca muy rápido y no echa raíces, que es el problema con esto. O sea, quien no es consistente, quien no es persistente, quien no es insistente, no echa raíces. Quien no honra compromisos, no echa raíces. Entonces, imagínate cómo vamos a hablar de que, como dijo Jesús, el que oye mis palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edifica sobre la roca. Mira, no hay manera de echar raíces sobre la roca si no hay estabilidad, si no hay continuidad, si no hay persistencia. Comienzo a leer la Biblia y lo dejo. Mira, si tú llegas a hacer un censo de cuántas personas en esta tierra, cada vez que empieza enero, dicen que van a leer la Biblia y que se comprometen a leerla un año y comparten un calendario para ello y no llegan ni a febrero y otros a marzo y quizás muchos hasta junio, te vas a asustar. Te vas a asustar porque son muchos. No sé si quizás tú te encuentres entre ellos, pero es una realidad que estamos enfrentando. Mucha inconsistencia, poca perseverancia. Y eso entonces impacta nuestra formación. O
O sea, ¿cómo pensar en que el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Si no podemos perseverar en cosas más inmediatas, que son vitales como para parte de esa formación de la verdadera perseverancia, como es esto, dedicarle tiempo a su palabra. Sufrir la sana doctrina, pagar el precio de yo me voy a sentar a estudiar la palabra y pagar el precio de aplicarme esa palabra. Porque ahí es que se completa el elemento del sufrir. El esfuerzo de conocerla y la disposición a aplicarla. ¿A cuántas palabras de Jesús? Al que oye mis palabras y las hace. Esto es un combinado. Sufrir la sana doctrina, esfuerzo en escudriñarla, esfuerzo en conocer las verdades de la Biblia, parte 1, si le quieres llamar así, y parte 2. Y pagar, sufrir el precio de aplicármelas en mi ser, en mi existencia, para por ellas vivir consistentemente. En ausencia de eso, si para comprender entonces le sumas que esto es una sociedad, esto es una generación que tiene comezón de oír en el sentido de que le gusta escuchar cosas nuevas porque se cansan enseguida de las que han experimentado, caemos hoy en un terreno bien peligroso. Y es que esto es un pueblo que vive de lo que oye por encimita. Y ya sé que una vez lo dije. Una vez alguien me dijo, pero si es que la Biblia dice que la fe viene por el oír. Sí, perfecto. La fe viene por el oír, pero completa el verso, por oír que la palabra de Dios. El problema es que nos cansamos de estudiar por nosotros mismos, nos cansamos de escudriñar por nosotros mismos, y entonces dependemos de que otro me la cuente, pero a saber lo que me cuenta. ¿Te ocupas tú de corroborar lo que te cuentan? Estoy yo con cariño, por eso es que siempre he insistido, búscate la Biblia, búscate papel, búscate un lápiz, anota por ti mismo, examina por ti mismo, no descanses lo que yo te digo aquí, ni lo que te diga nadie meramente porque te lo dijo alguien. La palabra profética más segura, dice una de las cartas de Pedro, ¿cuál es precisamente la Biblia, la Escritura? Siempre paramos en el mismo sitio, la palabra, la Biblia, la Escritura. Entonces, pues, por un lado queremos escuchar cosas nuevas porque nos cansamos de las supuestas cosas viejas, pero entonces todo es de oído y todo es, voy cogiendo aquí, escucho allí, escucho allá. Te enseñas un ratito que hay tremendo bombardeo por medio de estos sistemas, que si se usan bien son, qué bueno, bien, oportunidades de comunicación en masa. Pero tú sabes cuántas cosas se han dicho por estos medios. Tú mismo, ¿cuántos de los mensajes que has escuchado te has ocupado de rastrearlos a través de la Escritura, a ver cuáles tienen realmente base bíblica, la doctrina correcta? Porque ahorita te usé la famosa frase, sana doctrina. ¿Cuántas veces tú has escuchado esa frase y con sinceridad te preguntas a ti mismo, yo sé lo que es eso? Sana doctrina, ya lo resolvimos. Con que dije que yo vivo la sana doctrina, ya lo resolví. ¿Sabes lo que es eso? Sana doctrina. Mira, la doctrina, con ese adjetivo de sana, ¿qué es lo que implica? Las verdades bíblicas completas, tal y como la enseña la Escritura, no adulterada, no modificada, no arrastrada por todo estratagema y viento de doctrina. Eso es lo que implica esa expresión. Así que por la mirada del verso, miremoslo otra vez. Seguimos en 2 Timoteo, porque vendrá tiempo. Yo siento que lo estamos viviendo, uno de ellos en este momento, muy acentuado y con mucha preocupación. Cuando no sufrirá esa doctrina. O sea, no hay capacidad, no hay el deseo, no hay el hambre, no hay la pasión por buscar lo que la palabra me enseña, ni la disposición a pagarle el precio por ello, y menos por aplicármela. Sino que teniendo comezón de oír, porque me canso rápido de lo que escucho, me canso de buscar, de leer, si que mejor me lo cuenten, pues yo sí quiero escuchar, quiero oír algo nuevo, tengo que coger detrás donde haya algo nuevo. Mira, ahí está tal predicador con un mensaje nuevo, pues vamos para allá, allá van a hablar de otro nivel espiritual, vamos para allá, allá vamos a hablar de que allá está espiritualmente más elevado, vamos para allá, tremendo, a coger, escuchar lo que tengan que decir y vamos a escuchar enseguida. ¿Y qué pasa? Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando yo leo se amontonarán maestros, te dice que esto no, entonces no se trata de un incidente aislado. Y precisamente es que, como lo dice la Biblia, se cumple. O sea, mira el mundo inmediato, mira este mundo presente. Tú sabes la diversidad de enseñanzas contradictorias que han circulado todos estos meses, todos estos tiempos. Sí, enseñanzas contradictorias.
Y cuando son contradictorias, ¿dónde encontramos la correcta? La Biblia. Rodillas, abro tapas, leo, escudriño. Amontonarán implica un volumen. Mucha gente, maestros, enseñando cosas, diciendo cosas que gustan a los oídos porque suenan nuevas. Un nuevo nivel espiritual. Un nuevo nivel, casi más alto de la Torre de Babel, llegando al cielo ya. El problema es que esos falsos maestros son conforme a sus propias concupiscencias. Obviamente esto es una contraposición entre lo que son las verdades de la Biblia con las pretensiones de estos llamados maestros. Mira, porque por un lado, mira qué ecuación más peligrosa. Por un lado, hombres y mujeres que no están en la disposición de pasar el trabajo de estudiar por ellos mismos. Hombres y mujeres que no están en disposición de aplicarse en su propia vida a lo que la palabra enseña. Pero que a su vez quieren escuchar algo nuevo. Sigue sumando a la ecuación. Y entonces te encuentras con personas que en esos oídos hayan tierra fértil para decir cosas nuevas, porque van a ser escuchados. Personas que tienen sus propios intereses, intereses de ego, muchas veces, intereses de ser conocido, de renombre, y encuentro un terreno fértil. Oye, pues voy a decir cuántas en salta de cosas yo sé que quieren escuchar y las digo. Y soy aplaudido y vitoreados, y qué bueno, y qué paró todo eso. Oye, es una perdición total. Perdición total, lamentablemente. Por ello es que el verso 4, mira cómo dice: y apartarán de la verdad el oído. Cuando me voy por el lado de lo que oigo, lo que me gusta, lo que quiero escuchar, yo quiero ir allí donde me digan que yo estoy bien, que me digan que yo voy a estar mejor. Yo quiero allí donde me digan, mira, vas a ser prosperado. Yo quiero allí donde me digan, mira, no te preocupes, que va a haber fuego del cielo, es para ti. No, allí donde me digan que tengo que andar derechito, no, allí no. Allí donde me digan que, mira, eso es pecado, no, eso no me lo dijo Dios. Allí donde me digan, mira, estás en desobediencia, oh, no, eso no es de Dios. O sea, yo escojo lo que quiero oír. Aparto el oído. Y dice, y se volverán a las fábulas. Y se volverán a las fábulas. ¿Sabes qué? Interesantemente, si tú buscas lo que significa fábula en un diccionario, te va a decir que es una obra literaria, en versos, en prosa, con un contenido moral. Mira qué interesante, para empezar, en esa definición de fábula, con un contenido moral. Mira, modernamente vas a escuchar muchas enseñanzas supuestamente dirigidas a la moral o a la ética, que son enseñanzas que obviamente dependen del momento que están viviendo. Y aún así le llaman moral. Compartía yo en el día de ayer en una clase esa frase que se desarrolló tanto en nuestra sociedad: aquello que te haga feliz es saludable. Eso no es cierto, no todo lo que te hace feliz es saludable. Examina lo que realmente es saludable a través de la palabra y lo que implica felicidad a través de la palabra, y entonces comienza a hablar y a identificar qué le conviene a tu alma. Por favor, también vas a encontrar muchas veces que son relatos inventados. Cuando dice la Biblia aquí en Timoteo que se volverán a las fábulas, que están diciendo que abandonarán los principios fundamentales de la Escritura para seguir ideas y pensamientos de hombres de carácter inclusive supuestamente éticos o moral, sin enseñanzas morales, pero no a la luz de la palabra. Modernamente motivadores, modernamente, ¿cómo que llaman? Influencers. Mira para allá. Y es triste, pero hay muchos hombres y mujeres de Dios que caen en esa misma corriente y no se dan cuenta cómo los arrastran. Así pues que la realidad entre, por un lado, como comenzamos, cómo se siente Dios cuando tú y yo nos ocupamos de su palabra, versus cómo está el escenario que nos rodea, nos tiene que levantar banderas de preocupación. Y por eso entonces volver a insistirle cómo yo me estoy preparando para enfrentar este tiempo.
¿Cómo yo me estoy preparando de verdad para confrontar todo contratiempo que se va a seguir levantando? Si mis raíces, para empezar, a veces no hay ni raíces. Y si las hay, a veces no son profundas. Se olvida que tienen que ser en la roca, que es Jesucristo. Y la roca me ha presentado a mí por la Biblia. Por la Biblia. Porque entonces de eso se trata. ¿Cuántas cosas nos perdemos tú y yo precisamente? ¿De qué nos perdemos cuando descuidamos la Escritura? Cuando esta sociedad pone a un lado la Biblia, ¿de qué se pierde? Mira, para empezar, cuando pone a un lado la Biblia, se está perdiendo y olvidando que la Biblia es la ley suprema del universo. Recoge el pensamiento del Dios del universo. La misma Biblia, si buscas en Hebreos 11:3, lo complementas con 2 de Pedro 3:5. Te dice que él es el que por la palabra, por su palabra, él creó todo el universo. Que los cielos y la tierra fueron creados por su palabra. Y todo eso está recogido en la palabra, en la escritura, en la Biblia. Te repito, Hebreos 11:3 y 2 de Pedro 3:5. Ambas lecturas te hablan de cómo la Biblia contempla la palabra de Dios, que es la ley suprema del universo. Así que poner a un lado la Biblia y no darle el peso que se merece es poner a un lado la ley suprema de las leyes. Ley que debe estar por encima de toda ley, de todo ordenamiento humano, de todo pensamiento humano. Se pone a un lado, lamentablemente. Cuando se pone a un lado la Biblia, se está poniendo a un lado la revelación que Dios le ha hecho a su criatura de sí mismo. La Biblia es, mira, lo que Dios ha querido que de Él conozcamos es lo que está en la Escritura. Y el humano quiere comprender la vida, pero no quiere pasar el trabajo de hablar la Escritura, que le explique a quién es el autor de la vida, el hacedor de Él como criatura. Cuando ponemos a un lado a la Biblia y no la consideramos, mira, estamos poniendo a un lado el manual, el libro, el que nos dice, nos enseña cómo vivir en esta tierra. Puedes buscar el Salmo 119 tan conocido, que es verso 24, por ejemplo, verso 105 de ese mismo Salmo. O sea, la Biblia te enseña a vivir en esta tierra. Nos da direcciones. La Biblia es el alimento al alma. Puedes examinar Mateo 4:4, palabras tan conocidas de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, te está hablando de cómo la palabra de Dios, recogida en la Escritura, es alimento al alma. ¿Cuántas veces tú has estado decaído, has estado frustrado, has estado en tristeza? Mira, y con un solo verso que te topas de frente, se te despierta el alma, porque eso es palabra viva. Oye, medicina a nuestro ser. La Biblia es medicina a nuestro ser. Si examinas en Proverbios 4, versos 20-22, miren, medicina a nuestro ser, la palabra de Dios. ¿Cuántos enfermos han testificado? Enfermos del alma, enfermos de emociones, enfermos de, como lo quieras poner, que examinando la palabra del Señor, cómo llegó algo hermoso, un regocijo precioso, y fue el inicio de un restaurar de su ser. Mira, la Biblia definitivamente es la que nos habla de cómo formarnos en esta tierra para la vida eterna. Verso tan conocido como Juan 5:39. Búscalo ahí en la palabra, abre la Biblia. Juan 5:39 dice así la palabra. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estas fueron palabras de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estas páginas de la Biblia nos hablan a ti y a mí de cómo caminar en esta tierra, cómo preparándonos desde esta tierra para morar eternamente en el reino de los cielos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. De eso nos habla la Biblia y nos instruye, nos guía, nos enseña para ello. ¿Qué más tú y yo podemos pedir? Por eso, mis hermanos, cuando hemos estado hablando de que tenemos que prepararnos para todo tiempo, prepararnos para todo contratiempo, entre los distintos subtemas que hemos estado tocando son realidades de nuestra existencia en esta tierra. Y en esta tierra contamos con un Dios maravilloso que no nos ha dejado huérfanos. Y puso en nuestras manos la Biblia
las páginas que hablan de Él, que hablan de su reino, que hablan de sus propósitos para contigo y para conmigo, que nos enseñan sus pensamientos, que nos enseña lo que ya hablamos ahorita de la sana doctrina, que son las verdades fundamentales, las correctas de la Escritura, que nos enseña cómo aplicarla a nosotros mismos para una relación saludable con Él, con nuestro Hacedor, con nuestro Creador. La Biblia es lo que nos enseña de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Todo está ahí. Mire, todo está en la Biblia. El tema que usted quiera lo va a encontrar en la Biblia. Tú y yo no hay manera de prepararnos para enfrentar esta vida si no lo buscamos bajo las instrucciones de la palabra de Dios que está en la Biblia. No hay manera. El hombre seguirá dando tumbos, seguirá tropezando, seguirá chocando. Tienes que abrir la palabra, rendirse a los pies del autor de la palabra y pedir dirección en la palabra para entender las cosas maravillosas que Dios tiene para con su criatura. Tenemos que seguirnos preparando para todo tiempo. Y tengo que seguir insistiendo en ello porque, amado hermano, tú mismo lo verás con tus ojos. Como precisamente lo que la Biblia anticipa, lo que la Biblia anticipaba, perdón que ahora hablo en pasado, lo que la Biblia ha anticipado se ha cumplido y se sigue cumpliendo y se cumplirá. Abriendo las páginas de la Biblia verás el retrato del presente. Oye, hay una pintura de lo anunciado. Y solo entendiendo la palabra, el hombre se prepara de verdad para enfrentar todo tiempo. Para enfrentar el que estamos ahora mismo atravesando y otros que seguirán llegando. No hay forma de hablar, de perseverar genuinamente hasta el fin si no tenemos las raíces debidamente puestas donde tienen que estar, en la roca. Y para llegar a esa experiencia maravillosa, vamos a terminar volviendo a leer las palabras de Jesús de Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amado hermano, dedica tiempo a la palabra del Señor. Dedica tiempo a leer la palabra del Señor. Como te dije, todo está en la Biblia. No lo entiendo. Pide sabiduría, dice la palabra del Señor. Pida sabiduría para entenderla. Esfuércese, pague el precio. Sufre el precio de la sana doctrina. Sufre el precio de estudiarla por ti mismo, amado hermano. Te lo vas a agradecer. Te lo vas a agradecer. Yo te lo aseguro. Es un tesoro maravilloso, necesario, vital para prepararnos para este tiempo. ¿Quieres que use una palabra? Para sobrevivir en este tiempo y enfrentar los que vendrán. Vamos a orar por ti, vamos a orar por tu familia, vamos a orar por aquellos que se unen y comparten con nosotros y han rendido el corazón a Jesús. Y lo hacemos en este momento, amado hermano. Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por quienes se han mantenido enlazados compartiendo estos temas. Bendíceles a todos de manera muy especial. Jesús, tú conoces cada corazón. Aquellos que ya a tus pies se han rendido, que sigamos escuchando todas tus palabras y haciéndolas, ejecutándolas en nuestro diario vivir, porque es la manera de seguir edificando correctamente y teniendo raíces profundas, genuinas en ti, Jesús. Señor, y aquellos que no te han conocido, te pido, te suplico, Dios del cielo, que les bendigas de manera particular, que sigas tocando a su puerta y que si hay alguien que esta noche, Señor, quiera rendir su alma, se comunique, llama al 787-949-1741. Comunícate por estas plataformas porque queremos orar por ti, presentarte ante el Señor. Gracias, Señor, todos por este tiempo. En tu hermoso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amados, recordándoles que mañana, Dios mediante, los adultos jóvenes, comenzamos a las 7:30 el culto. Gran bendición Dios ha traído entre nosotros. Ven a alabar y adorar su nombre. Ven a recibir su palabra. El viernes, nuestra juventud enlazada con sus pastores. Sigue adelante los proyectos de la casa del Señor. De gran bendición han sido los cultos. El domingo, Dios mediante, comienzan la serie de cambios que hemos estado anunciando. Por favor, está pendiente a las promociones que estaremos circulando, a cada instrucción que se va a ir dando. Necesitamos de ti, como siempre, y agradecemos lo mucho que has colaborado
para que este caminar siga en la ruta correcta, de la forma que realmente sea de bendición a cada uno de nosotros. Así que contamos contigo, pendiente los detalles para el próximo domingo. Solamente te adelanto que recuerde que el culto de las 8 sigue como hasta el presente en los atrios, en el estacionamiento de la casa del Señor, y los cambios comienzan ya en cuanto a la escuela bíblica y en cuanto al culto de las 5, que ya el último fue el pasado domingo, porque ya no va a haber más culto a las 5 de la tarde en el parking. Se lo estamos moviendo para las 10:30 de la mañana, y este Dios mediante será presencial con unas alternativas electrónicas para aquellos que aún no puedan entrar. Se estarán pasando las instrucciones, por favor, pendiente a ellas, pues queremos que sigamos alabando el nombre del Señor, congregándonos juntos, preparándonos para todo tiempo. Dios te bendiga y hasta la próxima. Señor, gracias una vez más te damos por la oportunidad que me has dado. En tu hermoso nombre oramos.